Gente, esta es la parte número 263 de The Eternal Supreme. Si no te has visto las anteriores 262 partes, te estaré dejando los links en la descripción, al igual que el video anterior por acá arriba. Así que sin nada más que decir, continuemos. La historia continúa con una chica la cual estaba sirviendo el té de sangre para Ruan Simao. De inmediato la gente comentó que ese debe ser el té de sangre de alta calidad. Les parecía interesante y preguntaban que si entonces eso significa que todos tenían una oportunidad. Pues si se trataba de ser el más rápido, entonces aquello básicamente era no tener reglas. De inmediato Ruan Simao explicó que estaban en lo correcto. Todos los presentes estaban calificados para dar un paso al frente e intentarlo. Y explicó que el capaz deberá reclamar uno de los 6 tronos restantes. Esto sorprendió a todos. Uno de inmediato gritó que entonces que estaban esperando, sin embargo el mismo de inmediato quedó congelado junto a un grupo más de cultivadores debido a que Lai Feng los había atacado por la espalda para no permitirles avanzar. El despiadado ataque de Lai Feng a estos cultivadores sorprendió por completo a Li Yi, quien pensó que el método de cultivo que practica proviene del Palacio Profundo de Bei Ming, e incluso el pequeño 8 le dio el arte secreto completo del hielo profundo, pues al parecer Li Yi también tiene la técnica que posee Lai Feng. Sin embargo, su tiempo de cultivo era muy corto, lejos de la perfección magistral que tenía Lai Feng. De inmediato todos los cultivadores más poderosos se unieron en grupo, pues estos creían que eran los únicos merecedores de aquellos tronos. Uno comentaba que el capaz debe reclamarlo. Otro comentó, Shu Yuki, a Lai Feng que parece que este avanzó al reino soberano marcial mucho tiempo atrás. Cuya cosa Lai Feng le respondió que el Dao marcial de Yuki siempre se ha tratado de atacar en segundo lugar para obtener ventaja. En el momento en el que este entró al reino soberano marcial ya le dejó sin aliento. Ahora, héroes se alzan en todo el mundo, con todo tipo de genios monstruosos emergiendo sin cesar. Y si las 4 excelencias de la región del norte se volviesen a clasificar, teme que sería difícil incluso entrar en la lista. De ese modo, este grupo se sentó. Ya estaban 5 sentados, solamente quedaban 2 puestos. Un artista marcial estaba alegre, acercándose a uno de los tronos, pensando que 5 de los 7 asientos ya estaban ocupados. Los 2 restantes ni siquiera eran suficientes para que las 4 excelencias, los 5 héroes y las 7 estrellas lo compartan. Solamente podían luchar por aquellos tronos. Cuando estos cultivadores se dignaban a luchar por los 2 tronos restantes, Li Yi comenzó a liquidarlos a todos, comentando que su espada estaba muy feliz debido a que aquello era tan fácil como simplemente mover su palma. El cultivador frente a Li Yi pensaba que era cierto. También estaba aquel desconcertante mono de la región del sur con una fuerza terriblemente alta. Lai Feng miraba a Li Yi y pensaba que las habilidades del mismo eran bastante curiosas debido a que se le hacían conocidas. Li Yi, mientras golpeaba a los artistas marciales, preguntaba que quién quería pelear con él por uno de aquellos asientos. Cuando de pronto alguien apareció ya sentado en aquellos asientos. Se trataba de Li Yongxiao, quien le agradeció a Li Yi diciendo que el río Yi fluye de forma escalofriante y que el salón estaba lleno de invitados distinguidos, que siempre ha estado acostumbrado a comprar el vino con 1000 monedas de oro. Y decía que las pruebas del mundo mortal, su interés disminuye. Toda la eternidad de alegría estaba dentro de aquella copa, disfrutando de la brisa clara y de la luna brillante en un solo movimiento. El protagonista decía que en la victoria uno debe regocijarse completamente, pues en la derrota uno también debe regocijarse completamente. Prácticamente le daba una enseñanza a Li Yi de que gane o pierda, no debe molestarse. Tras voltear y ver a Li Yongxiao, pues este reconoció su voz, Li Yi quedó totalmente descuadrado. Estaba furioso, pues Li Yongxiao volvió a timarlo y le robó uno de los tronos. Este estaba furioso, pero el protagonista simplemente decía que aquel té de sangre era bastante bueno. Decía que sigue siendo la misma receta
el mismo sabor familiar. Cuando Li Ji tenía en mente atacar al protagonista, de pronto alguien le comunicó algo, o eso es lo que parece debido a que se detuvo. Este simplemente dejó de moverse frente a Li Yunxiao, quien quedó un poco curioso debido a esta acción por parte de Li Ji. Sin embargo, tras ignorar un momento a Li Ji, el protagonista terminó avanzando a Supremo Marcial de 6 estrellas, lo cual claramente molestó por completo a Li Ji, debido a que Li Yunxiao se burlaba de él haciendo un avance frente a él, cuando de pronto Shilin apareció, preguntándole a Li Yunxiao que de dónde había salido. Li Yunxiao le explicó que no esperaba encontrarse con el hermano Li Jiayi. Le agradeció por despejarle el camino. Por otra parte, Shilin, primo de Simao, pensó que aquellos 3 hermanos Gou claramente le garantizaron que era infalible que el protagonista iba a ser enterrado en el fondo de aquel río. Preguntaba que cómo podrían 3 soberanos marciales dejar escapar a un supremo marcial, quien claramente eran mucho más débiles que ellos. Pero el protagonista, por otra parte, comenzó a hablar con Li Ji diciendo que pensar que después de elevar sus copas de alegría en el Palacio Real de la Nación Tianshui, todavía puede asistir a un banquete y beber libremente con un buen amigo, encontrándose ahora estos en la cumbre. Reconocer a un viejo amigo en un país extranjero era una de las mayores alegrías de la vida. Y le preguntó a Li Ji que si acaso podría ser que él, su buen amigo, también quiere casarse con la belleza de la ciudad de la Luna Roja. Le preguntó que si acaso no era el tipo de hombre que prefiere a los hombres guapos antes que a las mujeres hermosas. Esto sorprendió por completo a todos. Li Ji estaba vomitando sangre. La gente se preguntaba que de qué nación Tianshui hablaban. Ellos no conocían a Tianshui de la región del sur. Sin embargo, Li Ji le gritaba que debía eliminar al protagonista para desahogar su ira. Toda aquella conversación era escuchada por Han Feng, quien se encontraba fuera del palacio flotante. Pero de pronto Han Feng se percató de algo extraño. Una perturbación en el vacío, cuando de pronto una persona allí en el vacío le comentó que si acaso podría enterarse Han Feng de que estaban allí. Sin embargo, otro le decía que suprimiendo a Li Ji a distancia con fluctuaciones de poder de origen tan fuerte, sin Han Feng no pudo descubrirlo, qué calificaciones tendría que tener para ser comandante de la Guardia Imperial de la Ciudad de la Luna Roja. Prácticamente las personas que estaban ocultas son del mismo Palacio de la Muerte al cual pertenece Li Ji. Estas pensaban que Han Feng no los había escuchado o detectado. Cuando de pronto el viejo con el que luchó Li Yunxiao antes comentó que no debían preocuparse mientras no ataquen a los jóvenes, ni Han Feng no interferirá. Dios sabe cuántos ojos de viejos monstruos están observando aquella reunión de héroes. De inmediato, número 8 le comentó a la hermana Li que si acaso no podría utilizar su técnica de manera más oculta, pues estos eran espías de renombre mundial. Sin embargo, estar con ellos les expone directamente, lo cual claramente era una enorme deshonra para su organización. La demonia Li le comentó que si se hubiesen callado un momento y hablado menos, no les hubiesen descubierto, que así no hubiese transmitido directamente un poderoso hechizo de calma a la mente de Li Ji desde lejos. Teme que ya habría estallado para pelear con Li Yunxiao, y ya deberían saber las consecuencias de luchar allí. Número 8 decía que Li Ji sigue sin ser igual para el protagonista. El viejo comentó que en su opinión el protagonista definitivamente no pertenecerá o no permanecerá en el ocultismo. Debería ser erradicado lo antes posible, pues teme que el jefe juegue con fuego y se queme en esa oportunidad, pues si permite que el protagonista crezca sería demasiado aterrador. Número 8 comentaba que el protagonista, podría decirse que todavía estaba lejos de ser una amenaza para el jefe, pues con tanta arrogancia y audacia, si el protagonista puede llegar a la madurez será una cuestión de suerte. El anciano pensaba que una vez que se concluyan los asuntos allí, debía aconsejar personalmente al jefe de que radique a Li Yunxiao, y entonces él podría retirarse, pasando el resto de su vida en paz. Mientras Li Ji y Li Yunxiao luchaban, de pronto Ruan Simao apareció y le preguntó
a Ruan Silin que si acaso conocía a Li Yunxiao. Ruan Silin comenzó a pensar que Li Yunxiao realmente apareció allí y él no recibió ningún mensaje por parte de los tíos Gou. Se preguntaba que cómo era posible, que cómo ellos fallaron. Y se preguntaba que si acaso Gou Xinxuan y los otros dos expertos no eran soberanos marciales de bajo nivel, pues aquella matriz de cierre de talismán dorado de Taihua era una formación de eliminación de primer nivel en el mundo. No entendía cómo Li Yunxiao pudo escapar, pero recordemos que estos no se comunicaron con él debido a que Li Yunxiao los atrapó en el monumento del dios del mundo. Este de inmediato le gritó a su primo Simao que el protagonista, bueno, es el señor de la ciudad Yanggu de la región del sur y anteriormente fue quien le quitó la vida a Shen Yong en el restaurante. El protagonista de inmediato de manera alegre los saludó a todos. Todos decían que si realmente Li Yunxiao eliminó a Shen Yong, uno de los 5 héroes de la región occidental. Decían que él era de la región del sur, no entendían desde cuándo se volvió tan poderosa dicha región. Decían que 2 juniors al azar salen, uno elimina a uno de los 5 héroes y el otro a uno de las 7 estrellas. Se preguntaba que si acaso iban a desafiar completamente a los cielos la gente de la región del sur. Han Feng le preguntó al protagonista que si aquella información era cierta. El prota explicó que había demasiados payasos en aquel mundo. Él tenía que eliminar a unos pocos cada día y que realmente no recuerda aquel Shen Yong del que le habla, por lo que les pidió una pista para ver si puede recordarlo. El tipo de la secta devoradora de almas comentó que el protagonista era bastante arrogante y atrevido. Riéndose comentaba que puede sentir que el espíritu y alma del protagonista estaban muy activos, lo cual le gustaba demasiado. Esto, mientras hacía un sorbo, él deseaba devorar el alma de Li Yunxiao, quien le respondió que él no tenía ningún interés en él. Era un joven muy prometedor y que definitivamente no debía seguir los pasos de aquellos payasos. Prácticamente aquella era una amenaza disfrazada. Li Yunxiao le dijo que si se mete con él lo iba a liquidar. Sin embargo, estos simplemente comenzaron a reírse. Li Yunxiao comentó que las personas siempre deben crecer en medio de la constante autorresponsabilidad y gradualmente volverse humildes. Li Yi por otra parte estaba concentrado en que solo quedaba un trono y había 2 artistas marciales luchando por él. Pero para no quedarse sin trono, de inmediato Li Yi lanzó un ataque con la técnica de la secta de Bei Ming Lai Feng, quedando completamente al descubierto mientras intentaba apartar a los cultivadores que querían robar el último trono. Cuando Li Yi tenía en mente liquidar al último cultivador, de pronto su ataque fue detenido, gracias a Ruan Simao, quien se levantó y le comentó que una gran reunión no tolera derramamiento de sangre, pues suficientes de las 7 estrellas y los 5 héroes habían caído ese día. Y le comentó al joven maestro Li Yi de la región del sur que aquel último asiento ya era suyo. Marchándose hacia el trono, Li Yi comentó que le daría dignidad y le perdonará la vida a aquellos 2 cobardes. Decía que si se los encuentra en la arena más tarde deberían rendirse conscientemente. Por otra parte, Ruan Simao le decía a su compañero que sí, la victoria y la derrota eran sucesos completamente normales, no tenía por qué tomárselo a pecho. Pero la cara de Li Yi de inmediato se tornó completamente doblada tras percatarse de que Li Yunxiao estaba robando el té de sangre en su trono. Este le gritó que era prácticamente un ladrón. Pero mientras continuaba tomándose todo el té de Li Yi, Li Yunxiao decía que aquel té estaba demasiado bueno. Le pidió disculpas diciendo que solamente debía pedirle un poco más a Ruan Simao. Pero de inmediato al pobre Li Yi le notificaron que no quedaba ni una sola gota de té. Li Yunxiao comenzó a correr, mientras Li Yi lloraba, diciendo que lo iba a liquidar. Mirando la actitud de Li Yi y el protagonista, Ruan Simao pensó que aquella persona era extremadamente fuerte e increíblemente arrogante. Se preguntaba que por qué desconfía tanto de ese supremo marcial de 6 estrellas. Pues Li Yi era un soberano marcial. El prota aún no llegaba a ese reino, estaba un reino por debajo, e incluso apenas en las 6 estrellas.
se preguntaba que incluso después de haber sido acosado repetidamente, aún así, este no hizo nada por defenderse, no lo entendía. Claramente era más fuerte que Li Yunxiao. De inmediato, pensó, bueno, que el título de señor de la ciudad Yanggu era suficiente para atraer la atención del mundo. Ahora que la región del sur ha producido repentinamente esos dos monstruos, se preguntaba si podría ser una señal de su ascenso. Sin embargo, interrumpiendo todo, de inmediato Ruan Simao comentó que los 7 primeros asientos estaban ocupados. Era que el vasto mundo y los talentos extraordinarios son infinitos. Algunas de las personas en aquellos 7 asientos le sorprendieron bastante, por lo que debían volver al tema principal, aquel pabellón de la brisa clara de la luna brillante. Aunque era un edificio, en realidad era un artefacto profundo, exquisitamente ingenioso. Pues tras aplaudir, de pronto todo el panorama cambió. El escenario se tornó como una pintura de Van Gogh. Los artistas marciales estaban sorprendidos debido a que incluso parecía haber vida dentro de aquel artefacto. De inmediato Lai Feng comentó que antes de ir escuchó a los ancianos de su clan hablar de ello, pues el pabellón de la luna brillante era claramente una maravilla del mundo con una mano de obra increíble. Sin embargo, preguntaba que si acaso no era aquello un poco demasiado alucinante. Preguntaba que si acaso aquello era realmente algo que puedan hacer manos humanas. Cuya cosa Ruan Simao respondió que aunque aquel pabellón de la brisa clara y luna brillante no tenga mucha utilidad práctica, en realidad era más valioso que un artefacto profundo de 9º rango, pues solo los alquimistas extremadamente aburridos tendrían aquel tipo de tiempo libre. La gente decía que con la habilidad necesaria para refinar tal espectáculo, ¿cuántos artefactos profundos de rango 9 podrían haberse forjado en ese tiempo? Pensaban que era más un desperdicio temerario de los tesoros celestiales. El prota preguntaba que si acaso estaban disfrutando de los frutos del trabajo de otro, y aún así lo llamaban aburrido, y que ya que creen que no vale la pena, entonces todos podían bajar y encontrar una pequeña taberna cualquiera para conformarse. Lai Feng le comentó al protagonista que parece ser muy protector de los alquimistas y le preguntó que si acaso podría ser el uno también. El prota simplemente comenzó a reírse al igual que los otros dos, Lai Feng y su compañero. Sin embargo, después de terminar de reírse, cambiando completamente su cara y con un aura aterradora, le comentó a Lai Feng que qué clase de amo es él. Aquello claramente no era su problema. Y señalando a Lai Feng con 2 dedos le comentó que no debía seguir llamándole hermano, pues no tenía una buena impresión de la gente del Palacio Profundo de Beiming. En cuanto al Dao alquímico, el protagonista había aprendido un poco. La actitud de Li Yunxiao sorprendió por completo a Lai Feng, quien comentó que se pregunta qué queja tenía el Palacio Profundo de Beiming contra él, pues el protagonista era el señor de la ciudad Yanggu y parece que nunca habían tenido ningún contacto. Pero Li Yunxiao se acercó a él y le comentó que no había quejas por ahora, sin embargo estaba seguro de que las habrá en el futuro, así que era mejor que estos no se acerquen demasiado, que no se hagan en lo absoluto amigos. Todos estaban sorprendidos. Li Ji esperaba una pelea, diciendo que la reunión de héroes no podía seguir así, decía Ruan Simao. Hao Fen decía que la personalidad del protagonista era increíble. Xu Yuqi pensaba que el protagonista estaba literalmente llamando a la muerte, teniendo en cuenta que se estaba metiendo con una persona muchísimo más fuerte que él. Todos pensaban que Li Yunxiao después de aquella reunión estaría acabado. Pero bueno, mi gente, así es como estaremos dejando la parte número 263 de The Eternal Supreme. Si quieren ver la parte número 264, suscríbanse y activen la campanita ya, que la estaré subiendo el próximo lunes. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara. Chao.